Ya estoy presentando a los dos entrevistados, que como decía María Noel de Mov, el que arranca en realidad es Sergio Turra. Ambos son licenciados en nutrición del Instituto de Alimentación. Yo recién hacía una presentación del tema, que ustedes podían escucharla. Es correcto lo que decía, ustedes lo que denuncian es que había una serie de cambios en varios planes. A mí el que me resultó más, el que me hizo más ruido, de acuerdo al comunicado de ustedes, es el que tiene que ver con esta atención a la primera infancia, de los programas de riesgo nutricional. ¿Qué había antes y qué hay ahora? Es lo primero que les pregunto, para después entender por qué se cambia. Bien, el primero capaz que es centrar un poco el problema de riesgo nutricional, atendía lo que eran embarazadas adolescentes, embarazadas bajo peso, niños bajo peso, que nacían con bajo peso, lo consideramos bajo peso debajo de 2,5 kilos, ¿verdad? También niños con anemia y niños que nacen con un problema nutricional que es la talla baja, ¿no? Que nosotros insistimos mucho en ese problema, que a veces está como invisibilizado, pero es un problema que existe y tiene una parte de su origen en la alimentación, ¿verdad? Bueno, el programa atendía a toda esa población vulnerable, ¿verdad? Que entendíamos que tenía una cuestión de vulnerabilidad biológica. ¿Cómo los atendía? ¿Qué les todo el país. otorgaba? Esto se detectaba en el sector salud lo derivaba y lo que se hacía era, en la historia del programa, se le entregaba anteriormente una canasta, luego se pasó una tarjeta con una carga monetaria y se les entregaba también un complemento de leche en polvo fortificada con hierro. Eso era hasta el año pasado, ingresaban en distintas oficinas del país, ¿verdad? De todo el país, derivado por todos los centros de asistencia de salud pública y privada del país. Eso era un poco lo que había antes, se abarcaba una población de 15.000 personas. Y quiero llamar la atención de un detalle de lo que está diciendo Sergio, porque ustedes se acordarán que los otros días en la columna que estuvimos haciendo con Virginia Natero y hablábamos del hierro, ella explicaba el funcionamiento importantísimo que tiene el hierro en el cerebro del ser humano y cómo el aporte de hierro, perdón, al revés, la carencia de hierro en los primeros años de vida genera un desarrollo mucho más limitado del cerebro y ustedes se imaginan todas las complicaciones que vienen después, por ejemplo, para intentar entender el mundo en el que se vive, ¿no? Exactamente. Por eso era muy importante el aporte de esa leche fortificada con hierro, de esa leche en polvo. Exacto. ¿Y ahora qué es lo que hay? Bueno, todo eso en el tiempo, a partir del año pasado y en un proceso que ha sido como muy tortuoso, muy confuso, con idas y venidas de parte de la administración y las autoridades, lo que queda, digamos, es un programa que se focaliza fuertemente en el Hospital Pereira Rosell, o sea, exclusivamente en el Hospital Pereira Rosell, atendiendo a los niños que allí nacen, ¿verdad? Dejando por fuera otra población que estaba incluida antes en el programa y que nace, por ejemplo, los niños nacen en diversas maternidades, nacen en todo el país, y se deja por fuera también a lo que son embarazadas adolescentes o embarazadas con anemia o embarazadas que tenían un peso inadecuado, digamos, de acuerdo a su edad gestacional. O sea, hay como un corte en el programa y se focaliza fuertemente en el Hospital Pereira Rosell. Cuando ustedes dicen que queda por fuera, por ejemplo, un embarazo adolescente, ¿qué quiere decir? Que esa, vamos a suponer, no sé, por decir alguna gurisa de 14, 15 años, no recibe ningún tipo de complementos para que esa vida que se está gestando se desarrolle de la mejor manera? Claro. Nosotros, como decía Sergio, después de pasar de la modalidad de canasta y leche fortificada que se le daba a esa embarazada adolescente con riesgo nutricional, después de ahí se le pasó a brindar la tarjeta alimentaria con el complemento de leche. Ahora, bueno, esa modalidad de asistencia ya no existe más, o sea que no va a recibir ningún tipo de apoyo. Si bien nosotros consideramos que es una contribución, porque obviamente no va a mejorar dentro de un paquete de medidas, es una contribución lo de darle un apoyo económico y, por supuesto, muy importante lo que era la leche fortificada con hierro, eso ya no lo va a recibir más. ¿Y qué pasa si un niño nace mañana? Yo decía, por ejemplo, en la maternidad del Casmú con alguno de estos problemas. Digo, la del Casmú pues está ahí cerca, la de la Española, que todavía está más cerca del Pereira Rosell, o en las láminas en Artigas. ¿Qué pasa con ese niño que nace debajo de los 2,5 kilos de peso o que nace con anemia? Y bueno, hoy por hoy creo que no existen modalidades así de apoyo específicamente nutricional, que era lo que nosotros pretendíamos con la tarjeta Uruguay Social, que era la tarjeta alimentaria, que también existió en un momento. Eso ya no está más.
Yo recién le preguntaba cuando se iba, hace un ratito estuvo aquí Eleonora Bianchi, ella, según me decía, ella está en otras áreas del MIDES y no en responsabilidad de esto, pero me decía que lo que ella tenía entendido era que la madre que tenía un niño con alguno de estos problemas, en cualquier lugar del país, lo que hacía era ir a la dependencia regional del MIDES, a hacer un trámite y que pasaba a recibir los mismos beneficios que si hubiera nacido en el Pereira Rosell. No, lo que recibe a nivel de oficinas departamentales, las OTES, las territoriales del MIDES, puede ser si le corresponde la tarjeta Uruguay Social. Esto era como un complemento aparte de esa tarjeta y específicamente para gastos en alimentación. Y bueno, ni que hablar de la leche fortificada con hierro, que Uruguay tiene una historia, que logró sacar una ley, que el apoyo que brinda el Estado en leche tiene que ser fortificada, justamente por los problemas de anemia que tenemos. Ese apoyo no se recibe más. De hecho, hay una recomendación que dan todos los pediatras a quienes son padres para que tengan un aporte de hierro extra, además en, sí, en está gotas, por ley. en gotas. Está por ley. ¿Por qué se dan estos cambios? O sea, porque por lo que ustedes plantean es muy preocupante y lo que uno no entiende, o uno piensa que hay políticas atrás, algo tiene que justificar un cambio así. Capaz que explicar un poco el proceso. O sea, si bien se estaba como evaluando, ¿verdad?, realizar un cambio en lo que es el programa de riesgo nutricional, que implicaba focalizar más en primera infancia y focalizar también con algunos otros criterios de corte socioeconómico, por ejemplo. Eso era algo que se venía discutiendo. Después también surgió la posibilidad de realizar una transferencia universal a todos los recién nacidos que nacieran en cualquier maternidad del país, ¿no? O sea que ahí se estaba buscando hacer algo más abarcativo. Se estaba buscando hacer algo más abarcativo, que daba un apoyo en estas etapas críticas de crecimiento, demás, y que podía en alguna familia funcionar como un aporte más, ¿verdad? Sabemos que no definitivo, sabemos que quizá insuficiente, pero que podía aportar. Pero bueno, eso fueron cosas que se estuvieron discutiendo, que se mencionaron, pero lo que después sale como producto, digamos, o como definición de esta política es contraproducente, creemos nosotros, para el resto de la primera infancia que no nace en el Pereira Rosell, y contraproducente para otros grupos vulnerables que no están siendo atendidos y que no están siendo atendidos y que no hay una propuesta para que sean atendidos. Y también entendemos que a veces puede haber limitaciones de corte presupuestal, ¿verdad?, en todas estas propuestas, pero entendemos también que la primera infancia, sobre todo esta infancia que ya nace con algún criterio de vulnerabilidad, no puede esperar muchas veces a definiciones presupuestales. El tiempo pasa y si esto, como se nos ha dicho, esta universalización quedará para el próximo periodo, ¿verdad? El tiempo pasa y todos los recién nacidos que no reciban un adecuado aporte, bueno, sabemos que las consecuencias después, si bien no son, en esto hay que ser muy claro, no son definitorias, no son, el cerebro tiene mucha plasticidad, pero la solución después nos va a costar mucho más. O sea, muchos de estos gurises que nacen con estos problemas no pueden esperar los plazos que a veces nos damos como administradores de programas, ¿verdad? La vulnerabilidad es tan grande que no se puede esperar. Un niño crece, se desarrolla su cerebro en los primeros 2 años, ¿verdad? Todo lo que no hagamos ahí, después se puede ajustar, pero las consecuencias a veces son complejas y requieren mucho más esfuerzo aún todavía. Puede haber ocurrido, no sé, se me ocurre tratando de entender, una suerte de desfasaje. Venimos aplicando esto y estamos elaborando esto otro. Y por error hice caer esto antes de tener esto arreglado. Digo, intentando entender, no justifica y la consecuencia está igual. Sí. Pero es una cosa así lo que sucede. Sí, en realidad era como que iba a haber un cambio de modalidad, que en cierta forma, bueno, estábamos de acuerdo con la nueva población que se iba a atender, se iba a universalizar la prestación. Igual quedaban afuera las embarazadas. El programa antes atendía hasta los 18 años con problemas nutricionales, tanto de anemia como de baja talla, como de desnutrición. O sea, era un programa más abarcativo. Bueno, se prioriza la primera infancia a través de esta nueva modalidad planteada de ciclo de vida, que bueno, en cierta forma estábamos de acuerdo, pero bueno, a eso tampoco se llegó. O sea, lo único que quedó fue lo del Pereira Rosell. O sea que hubo, en definitiva, un corte de un programa
Y sin nada que supliera lo que ese programa aportaba. Y sin la claridad suficiente de transmisión. Se ha generado como mucha confusión en los usuarios, en los técnicos. Y también decir que el programa PRIN, el anterior, ¿verdad?, que funcionaba y venía funcionando hasta marzo de este año, había sido una construcción que se ha hecho con distintas instituciones. No era solo INDA era el ejecutor, pero los efectores de salud, policlínicas, médicos, pediatras, parteras que trabajaban en esto, tenían conocimiento de los criterios, entonces derivaban y eso era captado por el instituto y se obtenía la prestación. No era exclusivamente una creación del INDA. En todo este cambio, todas esas instituciones también han sido sorprendidas, digamos, en esos criterios. De hecho, todavía sigue pasando que médicos, pediatras, parteras siguen derivando, ¿verdad? Y bueno, y no tenemos respuesta en las oficinas tanto de INDA como de MIDES en Montevideo y también en el interior, ¿verdad? O sea, este cambio ha sido como muy tortuoso su implementación y con poca claridad, digamos, y el resultado ha sido esto, ¿no? Focalizado exclusivamente en el Pereira, dejando por fuera todo un montón de otras situaciones de riesgo. Sí, vas a decir apuntar que también que como una consecuencia negativa, en realidad, la gente que padecía este tipo de problema de riesgo nutricional era como un incentivo más acercarse a los centros de salud para recibir este beneficio, porque era el centro de salud el que nos derivaba. Y en el centro de salud la tarea que se hace con esa persona, todo lo que es educación nutricional, bueno, cómo comer, cómo alimentarte, perdemos como esa captación también, porque es un incentivo que la persona iba al centro de salud por este beneficio y ahí se la captaba y se trabajaba mucho con ella, ¿no? Por mejorar su estado nutricional. Claro, y eso después también empieza a tener un efecto derrame, porque los hijos de esas personas empiezan a crecer teniendo y notando cómo padre o madre cuida y la atención que presta a los hermanos, y eso son esas cosas que se van impregnando en uno. Quería saber si esto que decía Sergio recién y de las otras instituciones que trabajan en conjunto con el INDA, porque eran quienes derivaban y demás, se han visto también afectadas de otra manera. Por ejemplo, sé que ha habido cambios que afectan a los planes CAIF o a los centros CAIF, mejor dicho, que se han quedado sin técnicos. Exacto. Sí, eso obedece también a cambios en otros programas dentro del instituto de algunos recursos humanos que estaban destinados a la orientación en lo alimentario y nutricional de los centros CAIF, han sido destinados dentro de MIDES a otro programa que también trabaja con infancia, ¿verdad? Y que se considera prioritario, como es el programa Uruguay Crece Contigo, pero se ha dejado descubierto toda una parte que es el trabajo con las instituciones, específicamente en este caso con los centros CAIF. Las colegas que trabajaban en este programa, bueno, brindaban los lineamientos necesarios para brindar una alimentación balanceada, adecuada. También trabajaban en la captación de niños que pudieran llegar a tener estos problemas que venimos nombrando y tenían una derivación al programa de riesgo nutricional. Realizaban lo que se llama el sistema de vigilancia del estado nutricional, donde se hace un monitoreo de cómo van creciendo los gurises y de los problemas más prevalentes que había. Y bueno, eso no va a estar más por estos cambios que se dan a nivel interno dentro de MIDES ahora. Estamos hablando de 300 centros CAIF a nivel del interior. Claro, con lo cual podemos calcular, bueno, yo no lo puedo calcular en realidad, pero la cantidad de la población... 38.000 niños aproximadamente, era lo que abarcaban esos centros CAIF y que bueno, si esto se va a producir ahora próximamente, van a quedar sin ese asesoramiento, sin ese apoyo, sin ese acompañamiento, digamos, en lo alimentario. ¿Qué decirles? Es horrible todo lo que me han contado. Esperemos que de alguna manera esto tal vez ayude para que la situación cambie y se pueda revertir a tiempo. Yo qué sé, para mí siempre es inteligente meter el freno de mano cuando uno está metiendo la pata, ¿no? Cuando uno se ve que la cosa no, capaz que la intención estaba muy bien, pero no se logró. Yo aclarar que en todo este proceso siempre hemos manifestado, tanto técnicos, profesionales como funcionarios, nuestra mayor apertura a poder conversar este tipo de cambio con la administración. Eso no ha sido posible, la respuesta ha sido, las políticas no se discuten, que es cierto, son potestad, digamos, de las autoridades, pero cuando vemos que se está cometiendo un error, creo que también es como responsabilidad profesional, técnica y como funcionario público hacerlo notar. Si a la interna no tuvimos oportunidad, porque eso no lo tuvimos, bueno, por eso un poco nuestra presencia en los medios y dar a conocer un comunicado.